Juan capítulo 14, ¿lo tiene? Se puede quedar sentado ahí, hermano. Por favor, voy a leer el verso 11 y el verso 12, por favor. ¿Lo tiene? Ok, la Biblia dice así: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Escúcheme bien, por favor. Me paro en este púlpito para decirle que estoy esperando con ansias que esta palabra tenga cumplimiento en mí. ¿Cuántos más esperan que se cumplan ustedes? Yo espero que esto se cumpla, porque esto no se ha cumplido. ¿Qué cosa es lo que no se ha cumplido? ¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? ¿Usted pone en duda la palabra de Dios? Yo no pongo en duda la palabra de Dios, pero yo dudo mucho de lo que usted me ha dicho. ¿Me entiende? Yo no pongo en duda la palabra de Dios, pero pongo en duda lo que usted ha dicho. ¿Por qué? Nosotros decimos sí creo, pero nuestro creer es como el creer de aquel hombre cuando trajo a Jesús, a su hijo enfermo. Y Jesús le dijo, ¿crees? Que para el que cree todo es posible. Y él dijo, sí creo. Y luego dijo, ayuda mi incredulidad. Es decir, dame un empujoncito porque yo de verdad, yo no creo. Nosotros vemos la Biblia y la Biblia se ha convertido en un libro más y no en el gran libro del poder de Dios. Esto que aquí dice, hermanos, es cierto, por favor. Esto es cierto. Verso 12, por favor. El que en mí cree, si tú crees en el Señor, ¿cuántos creen en el Señor? No tenga miedo de responder. ¿Cuántos creen? Ok. La Biblia les dice a todos ustedes, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ok. Sin seguir todavía la lectura, ya nosotros podemos evaluar qué hacía Jesús y qué he hecho yo. Hemos perdido el examen, hermano. Hemos perdido por completo el examen. Dice, si tú crees en mí, lo que yo hago, tú tienes que hacerlo. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, caminaba sobre las aguas, hacía aparecer dinero en los peces, multiplicaba los panes y los peces y, por favor, resucitaba, le daba de comer a muchos, a miles. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú? Ya ahí, eso dice mucho. Su silencio me responde, hermano. Y luego dice, él las hará también y aún mayores hará. Si no hemos empezado por lo primero, pues creo que no vamos por lo segundo. Y lo segundo es más grande. Yo espero
y estoy esperando con ansias, pero con un corazón expandido para que esto sea posible en mi vida y en la vida de aquellos que así lo crean. Ok, ¿por qué les digo todo este preámbulo, por favor? Cuando mi pastor Carlos Reyes empezó a echar fuera demonios, las personas empezaron a pensar mal de él. ¿Eso qué es? Parecen como locos, como los coge, dizque el espíritu. Algunos dicen que danzan, otros comienzan a decir unas cosas raras y extrañas. ¿Eso qué es? Pues eso es el Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado, bíblicamente ha sido considerado como algo fuera de sí. Es más, las personas tomadas por el Espíritu Santo son consideradas borrachas, como si estuvieran borrachas. Hoy le dicen, esos están locos, son fanáticos. Ok, vámonos al libro de los Hechos, capítulo 2, que es precisamente en donde la Biblia nos muestra lo que empezó a suceder en Jerusalén un día de Pentecostés. Aquí necesita, el niño necesita una Biblia, por favor. Hechos, ¿lo tienen? Hechos 2. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ojo, llegó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y hablaban de acuerdo a como el Espíritu le daba. Es decir, a uno le hablaba de una manera diferente, alguno lo tocaba de una manera diferente y hablaban unas lenguas extrañas que el de al lado no sabía qué era, el otro tampoco sabía que estaban hablando. Entre ellos decían una cantidad de cosas que nadie se entendía posiblemente allí. Pero dice la Biblia que allí en Jerusalén moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque eso se escuchaba. El estruendo se escuchaba. Y entonces la gente corrió, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, es decir, en su idioma, lo que ellos estaban hablando. O sea, las personas que llegaron fueron los que se sorprendieron de ver que los que estaban ahí dentro estaban hablando su propio idioma. Pero tal vez los mismos que estaban entre ellos ahí, tal vez ellos no se entendían lo que el uno decía y lo que el otro decía. Hermanos, dice el verso 8. El verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, y decían, miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y quiénes estaban allí? Judíos que habían nacido
en partos, en medos, habían elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. También habían romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Un prosélito era una persona que se hacía judía. Un judío de nacimiento era judío porque nacía de mamá y papá judíos. Pero habían personas que se adherían al judaísmo a través de un ritual que se llama la circuncisión. Y ellos eran prosélitos, es decir, personas no judías que se hacían judíos y tenían para ello que hacerse la circuncisión. Así que habían judíos y prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los gentiles que se hacían judíos, ¿verdad? Los que se iniciaban en el judaísmo. Entonces dice la Biblia, habían cretenses, árabes, y todos hablaban las lenguas de ellos. Todos ellos estaban atónitos, perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué dice el verso 13? Dice, más otros burlándose decían, están llenos de ¿qué? De mosto. Como decir, están borrachos. Esta gente está borracha. Y se burlaban. Hoy en día, escúcheme bien, en muchos lugares han dejado de hablar en lenguas. Y ya no se predica sobre el hablar en lenguas. No es importante para muchas personas hablar en lenguas. Y es más, algunas personas dicen que eso ya pasó de moda, que eso era en otro tiempo. Esas mismas personas dicen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sin embargo, cuando se trata del tema de las lenguas, ellos dicen que no, que ahí sí Jesucristo cambió, que ya eso se acabó. Mentira. El diablo es quien quiere que eso se acabe. El diablo es quien quiere que tú creas que eso se acabó. El diablo es quien quiere que tú no hagas uso del poder que Dios dejó en esta tierra. Vámonos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 1. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 8. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos antes de partir de esta tierra. Dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso queda aquí en Barranquilla. Entonces no ha pasado de moda. Pero recibiréis poder cuando haya llegado, cuando haya venido, cuando usted reciba el Espíritu Santo. ¿Usted quiere poder de Dios? Se llama Espíritu Santo. Hay que recibir el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, nunca va a tener poder. No existe poder sin Espíritu Santo. Es más, no existe conversión genuina sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Amados, así como he leído Juan capítulo 14, versos 12 y 13, en donde dice que si ustedes creen en Jesús, harían lo que Jesús hizo y aún mayores porque Él va al Padre. Esa palabra hace falta que se cumpla. Es decir, eso tiene que suceder.
así como el libro de los Hechos, un día, en la vida de un grupo de cristianos, se convirtió el verso 4 del capítulo 2 de los Hechos, se convirtió en un motivo para orar, en un motivo para buscar el rostro de Dios. Léalo, por favor. Hechos 2:4. ¿Lo leyó? Ok. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos de ¿qué? Y fueron todos llenos de ¿qué? Y todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Por favor. Ese texto bíblico se convirtió en el inquietante motivo de oración de un grupo de cristianos. Pero sobre todo, se convirtió, mis amados, en algo, pero muy, muy especial para un hombre que definitivamente se convertiría en uno de los instrumentos que Dios utilizó para derramar nuevamente el fuego y poder del Espíritu Santo en el año 1906, un 9 de abril. Un 9 de abril de 1906. Dentro de pocos meses, estamos hablando de 118 años. Hace 118 años, hermano, se cumpliría en este año 2024, el 9 de abril, se cumplirían 118 años que un día, en una pequeña casa de 4 habitaciones, ubicada en la calle Bonifay 214, en la sección afroamericana de Los Ángeles, cayera el gran poder del Espíritu Santo en un grupo de cristianos que estaban orando porque creyeron que Hechos capítulo 2, verso 4, también tenía que suceder en ellos. Quiero que sepa, por favor, que la iglesia no todo el tiempo ha estado avivada. La iglesia en muchos estadios, hermano, en toda su historia, ha estado dormida. El enemigo ha entrado con gran poder y la ha desviado. Le ha cambiado su predicación. Le ha cambiado, hermano, el concepto de las cosas. Su foco se lo ha cambiado. La cosmovisión, como se debe ver el mundo, se los ha quitado. Su objetivo, que debería ser Cristo, se lo ha cambiado. Así que, así como el pueblo israelita, el pueblo judío, en los tiempos de los jueces, que Dios le levantaba un juez y había paz y tranquilidad. Y pasaba un tiempo y volvían a hacer lo malo. Y se desviaban completamente del Señor. Y entonces Dios tenía otra vez que volver y levantaba a otro juez. Pues a la iglesia, en reiteradas ocasiones, Dios ha tenido que levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios para despertar a la iglesia. Y estamos en esos tiempos. Hoy estamos en un tiempo especial, hermano, en donde Dios está, ojo con esto, Dios está invitando a un grupo de personas. Ojalá tú estés en ese grupo, para que entre a su presencia, porque lo va a levantar con gran poder y gloria para despertar a la iglesia. Dios va a despertar a la iglesia, hermano.
Porque la iglesia está dormida. A la iglesia le han cambiado el foco. Su objetivo se lo han cambiado. La iglesia perdió su forma. Le cambiaron el contenido, hermano. Hoy usted ve a las personas y usted puede decir cualquier cosa menos que son cristianos. Y las personas defienden su causa, creyendo que están haciendo lo correcto. No, mi hermano. Mientras no tengamos llenura del Espíritu Santo, nosotros cualquier cosa nos va a parecer que es correcta. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Ok, escúcheme bien, por favor. Le voy a hablar de un hombre. Aquí hay una representación más o menos, una representación gráfica de lo que pudo haber sucedido en esa región de Los Ángeles. Y le voy a hablar de un hombre llamado William Seymour. William Seymour. Este era un predicador negro. Promulgaba una doctrina de santidad. Predicaba sobre la santidad. Y a él le llamó poderosamente la atención Hechos 2:4. Y él se preguntaba, ¿por qué el Espíritu Santo cayó sobre un grupo de personas que oraba y los llenó en tal poder que hablaban en otras lenguas? ¿Por qué nosotros no hablamos en lenguas? ¿Qué es eso de las lenguas? Y comenzó a entrar en una búsqueda de Dios y encontraba más preguntas que respuestas. Y a él le inquietó eso. Así que su predicación giraba en torno a la gran necesidad de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando lo invitaban a algunas iglesias a predicar, lo tenían que bajar del púlpito antes de terminar, porque las personas no soportaban que el mensaje que él les daba se saliera de las estructuras ideológicas y doctrinales que tenía la iglesia establecida como fe, como algo verdadero, como algo real, y que fuera de eso no se podía hablar. ¿Me está entendiendo? Ok, si me está entendiendo, despiértese, por favor. Escúcheme bien. Este mensaje posiblemente no es aceptado en muchos lugares. Yo también tengo la misma teoría. La Biblia nos muestra las evidencias físicas de las personas que reciben el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué se manifestó en ellos? Lenguas. Empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 10, por favor. Estoy hablándole a usted, sustentándole de la misma forma como William Seymour le sustentaba a la iglesia de entonces en el año 1900. Como él predicaba en el año 1900. Porque no fue en el 1906, en el año 1906 ocurrió el estallido del avivamiento. Yo estoy predicándole a esta iglesia sobre el Padre desde hace muchos años. Y lo que yo pueda decir del Padre, como de otras enseñanzas que he dado, se salen del molde de lo que hoy la iglesia ha enseñado. Y muchas personas no aceptan eso porque se sale del molde. Por ejemplo, Jesús te ama. ¿Lo ha escuchado? Ok. Es muy común que nosotros digamos, Jesús te ama. Y posiblemente, hermano, esto te va a doler mucho, pero de acuerdo a las Escrituras, el amor del Padre, para el hombre pecador se llama Jesús. Es decir,
Si el hombre pecador rechaza a Jesús, para él no hay más amor. Porque el amor del Padre está representado en Jesús. Dios no ama al pecador. Por favor, ¿qué está diciendo usted, apóstol? La Biblia no dice en ninguna parte que Dios ama al pecador. La Biblia dice que cuando tú eres obediente a la palabra, el Padre te va a amar. La palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador. Al pecador no lo oye. Entonces, si tú no tienes claridad de estas cosas, mi hermano, entonces tú vas a vivir una vida creyendo que Dios te ama con el pecado que tú estás. No, tú estás, mira, estás yendo en contra de Dios si tú eres creyente y estás en pecado. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Y Hebreos 10, capítulo 26 para ti dice que si pecares voluntariamente, hermano, en los tiempos de Moisés, si alguien pecaba voluntariamente, era necesario nada más, mi hermano, que la gente dijera que estaba en pecado. Para tal persona no había remisión de pecado. Dice la Biblia, ¿cuánto más para nosotros? Si pecamos voluntariamente, estaríamos pisoteando la sangre del Señor, teniendo por inmunda la sangre del Señor. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice, mía es la venganza. Esa parte la gente no la quiere leer, pero es verdad. Con Dios no se juega. ¿A quién ama el Padre? A los hijos. El amor del Padre para el mundo pecador se llama Jesús. Porque si Dios ama al mundo pecador, no me entra en la mente, hermano, que un Dios que ame mande al infierno a aquel que ama. La Biblia dice, ¿a quién hay que temer? Al que manda vuestras almas al infierno. ¿Quién manda las almas al infierno? No es el diablo, es Dios. Témele a ese. Tu temor tiene que ser a ese que es capaz, que puede enviar tu alma al infierno. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que ama tanto a sus hijos, los va a enviar al infierno? Porque Dios no ama al pecador. La opción para el pecador se llama Jesús. Si el pecador rechaza a Jesús, para él no hay más amor. Porque el único amor ofrecido del Padre para el pecador es Jesús. ¿Me está entendiendo? O sea, Jesús es el ofrecimiento del Padre para un mundo pecador. Si el mundo pecador no acepta a Jesús, ¿para dónde va? Al infierno. Y ahí Dios sin culpa. Porque Dios es justo. Y si los ángeles que están viendo preguntan, Señor, pero ¿por qué van al infierno? Él le va a decir, yo les estoy dando una oportunidad. Tracé un camino para que ellos pasen por ese camino. Si ellos no quieren pasar, es culpa de ellos, no mía. Entonces, ¿dónde queda Juan capítulo 3, verso 16? Apóstol, si ese texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la gente cree que cuando se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a toda la humanidad pecadora. No, un momento. El mundo que Dios creó, ese mundo Él lo anhela. Y por causa de ese mundo que Él anhela, Él entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la vida eterna era la del mundo aquel, el mundo caído. ¿Me está entendiendo? Aquel mundo que desobedeció, aquel mundo que Él creó antes, hermano, de la desobediencia.
¿Estamos claros? Entonces, William Seymour estaba predicando cosas que nadie quería escuchar. Él decía, ¿por qué no se cumple en nosotros que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo pueda bautizarnos y podamos nosotros hablar en lenguas? Porque Hechos capítulo 2 nos muestra a nosotros que cuando llegó el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en lenguas. ¿Qué dice Hechos capítulo 10? Por favor. La palabra de Dios también nos muestra aquí, gloria al Señor, también nos muestra aquí que el Espíritu Santo se derramó sobre un grupo de personas. Pedro, el Espíritu Santo le avisa a Pedro que le ha enviado ya unos hombres que lo van a venir a recoger para que vaya a casa de Cornelio. Porque a Cornelio se le ha aparecido un ángel y el ángel le dijo, mira, ves y manda a buscar a Pedro, que él te va a contar unas cosas que es necesario que tú sepas. Así que traen a Pedro y llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio están reunidos puros gentiles. Cornelio, que es romano, es piadoso, devoto de Dios. Y a él se le aparece un ángel y el ángel le dio instrucciones de que tenía que traer a Pedro, porque Pedro tenía un mensaje para él y él reunió a toda su familia, a sus amigos y a los soldados que tenían con él, que eran devotos también, que se los había ganado para Dios. Así que toda esa gente estaba reunida en la casa de Cornelio. Cuando llegó Pedro, mire lo que dice la Biblia en el verso 34. Entonces Pedro, cuando ya estaba ahí donde Cornelio, frente a las personas, abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿De quién se agrada? Del que le teme y hace justicia. Entonces comienza Pedro a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira el verso 44, por favor, y que nunca se te olvide. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que había llegado el Espíritu Santo? ¿Qué dice el verso 47? Perdón, ¿qué dice el verso 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos a todos, hermanos. Entonces, William Seymour se hacía esta pregunta: si esto ocurrió entre gentiles y Hechos 2:4 ocurrió entre judíos, nosotros somos gentiles. ¿Por qué no ocurre hoy? ¿Por qué ocurrió
en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Por qué no ha ocurrido más? Mis amados, a través de los años se perdieron las lenguas, se perdió la manifestación poderosa del Espíritu. No había manifestación poderosa del Espíritu, hermano. Hasta que alguien dijo, no, yo estoy leyendo la Biblia y a mí me parece que algo falta. Y entonces él comenzó a predicar a la gente que había que hablar en lenguas, pero él no hablaba en lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él le decía a las personas, tienen que hablar en lenguas. Pero ¿y tú hablas en lenguas? No, yo no hablo. Pero yo también lo estoy buscando. Y comenzaron a buscar. Y un día cualquiera cayeron las lenguas, mi hermano. Pero no bautizó con Espíritu Santo y fuego a William Seymour. A él no lo bautizaron en lengua. Tocó a todos los que estaban ahí menos a él. Pero eso no lo desilusionó. Eso no lo opacó. No. Antes, por el contrario, lo motivó a seguir buscando el rostro de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos 19, por favor. Hechos 19. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, es que en los tiempos de Pablo también dejaron de hablar del Espíritu Santo. Es que en los tiempos de Pablo también dejaron de hablar del bautismo, hermano, del Espíritu Santo. Mira, a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que ser bautizados, hermano, en Espíritu Santo y fuego. A su nombre sea la gloria. Pablo ve a ciertos discípulos, hermano, a unos discípulos, hermano, como raros, hermano. Oye, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Ellos qué serán? ¿De qué denominación serán? Se ven raros, hermano. Y entonces les preguntó, mi hermano, vengan acá. ¿Ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron, no, a nosotros no nos han hablado del Espíritu Santo. Y él dijo, con razón, no. Mi hermano, porque una persona con Espíritu Santo es distinta. A su nombre sea la gloria. Yo te voy a invitar a ti con todo el respeto que tú te mereces. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca que Dios te bautice con Espíritu Santo y fuego. Busca hablar en lenguas. Búscalo. Tiene que ser un motivo en tu vida en el 2024. Que cuando llegue el 31 de diciembre de 2024, tú digas, Sama soa, alabáis somando, y remen solo y alaba, sayala vaquenda, sosola masía la vaya. Que tú puedas hablar en lengua, hermano. Pero para esto hay excusas. No, pero es que no es necesario, apóstol, no es necesario. Pues es que tú eres un fanático, tú te vas a los extremos. Uno ya tiene el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Es que cuando uno llega a Cristo, ya uno lo tiene. Eso, es que tú te metes mucho en cosas que no sé. Por favor, tienes que irte a la letra. Pero si yo me voy a la letra y encuentro una cosa diferente, hermano.
Aquí lo dice, por favor. Mira, el verso 3, Pablo les dijo, entonces ustedes ¿en qué fueron bautizados? Cuéntenme, por favor, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, es que nosotros nos bautizamos con el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, claro, hombre, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Antes no hablaban en lengua, no profetizaban, pero cuando llegó el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lengua y a profetizar, a hablar en lengua y a profetizar, a hablar en lenguas y a profetizar. Los que están apegados a la letra dicen que ya no estamos en tiempos de profecía, que ya no hay profetas, que ya no hay profecía, que todo eso cesó. Ay, mi hermano, los de la letra, los que están apegados a la letra. Pero ellos dicen cosas, hermano, pero no pueden sustentar, solamente las dicen. Hay gente que no puede sustentar lo que sabe o lo que cree, no lo puede sustentar. Alabado sea Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Yo me he encontrado con muchas personas y me dicen que Dios no existe. Mi hermano, si yo abro los ojos y Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, hermano. Nosotros mismos somos una máquina perfecta. Nosotros somos una máquina perfecta. Gloria a Dios. Usted no se da cuenta, pero usted hace muchos movimientos en todo su ser. Usted nunca está quieto. Ni dormido está quieto. Porque nosotros mientras estamos aquí, aunque usted esté sentado ahí, mira, estás espabilando. Mientras estás aquí, tragas. Tus músculos aquí están trabajando. Mientras tú estás aquí, tu corazón se está moviendo. Tus pulmones. ¿Cierto, hermano? Y tú estás quieto, hermano. Pero todo se está moviendo. Eso es una máquina perfecta. Y a mí me dicen que usted viene del mono. ¿Qué del mono, man? Yo vengo de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Yo vengo de Dios. Nosotros le debemos hoy las lenguas. Escúcheme bien. Sí es cierto que a Dios, el Espíritu Santo, pero le debemos las lenguas a un negro, hijo de esclavos, que se le metió entre ceja y ceja. Que Dios sí es cierto que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que en el año 1904 tenía que manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Y en el año 2024 también.
Alabado sea el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vamos a imaginarnos por un momento, considerando los tiempos de hoy, que hay gente que se levanta a las 11 de la mañana para no desayunar. Vamos a considerar los tiempos de hoy, hermano, que muchos quieren vivir sabroso. Consideremos los tiempos de hoy, hermano, en donde por ser negro nos deben. Hay una deuda ancestral. A nosotros nos robaron la identidad. Olvídate de eso, hermano. A mí nadie me debe nada. Bendito sea el Señor. Y que hoy una deuda central. Y que porque los españoles llegaron. Imagínense si William Seymour hubiera dicho, es que las lenguas no están para los negros. Las lenguas están es para los blancos. La unción del Espíritu Santo cayó sobre los judíos, no sobre los negros. No caerá sobre los negros. No, hermano. Mira, si hay algo que entendió William Seymour, es que el Espíritu Santo de Dios no respeta pinta. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Pedro lo dijo. ¿Qué dijo Pedro cuando él vio que cayó el Espíritu Santo de Dios entre los gentiles? Alabado sea Cristo Jesús. Dice la Biblia, verso 47. Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. A su nombre y a su gloria. Permítame, por favor, porque quiero leerles algo. Gloria a Dios. William Seymour, un predicador negro de la santidad que recientemente había llegado de la ciudad de Houston, Texas, dirigía los cultos. Él llegó a Los Ángeles con un ardiente mensaje en su corazón. Era un mensaje de la gracia y el poder de Dios. Seymour creía que Dios daría a cualquiera que lo pidiera la misma experiencia que dio a los discípulos el día de Pentecostés. Una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Además creía que los que recibían ese bautismo pentecostal tendrían la misma evidencia bíblica que los primeros discípulos, que hablarían en lengua según el Espíritu le diera que hablasen. Noche tras noche, durante varias semanas, el grupo de Bonnie Brahe se reunieron para buscar a Dios. No obstante, hasta entonces nadie había recibido el Espíritu Santo ni hablando en lenguas, y aún Seymour no lo había recibido todavía. Decididos a recibir lo que buscaban, el 6 de abril, el grupo se comprometió a un ayuno de 10 días. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo en esta parte tiemblo, hermano, porque estamos cerquita que comiencen a ocurrir cosas tremendas. Es que la iglesia necesita entrar siempre en ayuno. Pero los ayunos, ¿en qué se convirtieron? ¿En qué se han convertido los ayunos en muchos lugares, hermano? ¿Quiere que se lo diga? En un trueque. La gente ayuna para recibir. Señor, te voy a poner un ayuno para que me des el trabajo. 3 ayunos, un trabajo. 4 ayunos, una novia. Oye, ¿esto qué es? La gente haciendo trueques con el Señor, negociando con Dios los ayunos. Ahora, los ayunos, hermano, comienzan a las 9 de la mañana. La gente llega a las 10:30. Se terminan a las 12. ¿Cuánto duran ayunando? Hora y media, ¿verdad? Hora y media. Y desde que llegan, ya están pensando en la sopa. ¿Qué ayuno es ese, hermano?
Amén, hermano. Por eso los ayunos aquí ya no son hasta las 12, hermano. No son hasta la 1. El servicio aquí de ayuno es hasta las 4. De aquí hasta que llegues a tu casa son a las 4:15, 4:30, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y cuando llegas a tu casa a comer, te dicen, el gato se tomó la sopa tuya. Entonces te tienes que ir de largo. Gloria al Señor. No fue el gato, fue Dios que te quiere en ayunas, que te quiere ayunando para poder recibir poder de Dios, hermano. Amén a su nombre. Sigo leyendo, hermanos. Dice, confiando en que Dios contestaría sus oraciones. Durante ese tiempo, Seymour estaba hospedado en la casa de un hombre irlandés americano llamado el irlandés Owen Lee. En la noche del 9 de abril, cuando Seymour salía de la casa de Lee para ir al culto en la calle de Bonnie Brae, que no era una iglesia, sino una casa donde se reunían a orar, se detuvo a orar por Lee, que estaba débil y enfermo por el ayuno. ¿Te das cuenta? Que cuando la gente se pone a ayunar, parece que estuviera enfermo, porque se ponen débiles. Mi hermano en el ayuno estaba débil y me decía, apóstol, no puedo caminar, me duelen las piernas. Las piernas me duelen. Mi hermano me decía, las piernas me duelen. Claro, porque hay debilidad. Entonces Seymour se detuvo para orar por Lee, porque Lee estaba enfermo por el ayuno, estaba débil. Entonces Lee le pidió a Seymour que orara por él para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando oraron, el Espíritu vino con poder sobre Lee y él empezó a hablar en lengua. Y muy emocionado, Seymour se apresuró a la casa de Asbury para contar a los que se habían reunido lo que acababa de suceder. Y todos sintieron gran expectativa. Y una vez más, como ya había hecho varias veces, Seymour exhortó con la palabra de Hechos capítulo 2, verso 4, a los que buscaban el bautismo. Luego alzó sus manos al cielo y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Y fue lleno del Espíritu y comenzó a hablar en lenguas. Sobrecogido por la presencia de Dios, cayó al suelo, seguido por Jenny Moore y luego varios más, y todos comenzaron a hablar en lenguas. La noticia se esparció rápidamente y pronto la gente de todo el barrio se reunió para ver lo que estaba ocurriendo. Al ver a tanta gente reunida y la gran oportunidad de predicar el evangelio, Seymour y los demás prepararon un púlpito provisional en la baranda de la casa. Seymour entonces comenzó a exhortar a la multitud que se iba reuniendo, y los días siguientes hubo más y más gente. Un testigo ocular informó: ellos gritaron 3 días y 3 noches. Era en Semana Santa. La gente venía de todas partes. A la mañana siguiente no había manera de acercarse a la casa. Cuando la gente entraba, caía bajo el poder de Dios. Y hubo conmoción en toda la ciudad. Los cultos en Bonnie Brae continuaron día y noche. Centenares fueron salvados y muchos fueron sanados y bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas como en el día de Pentecostés. Y algunas personas decían que el lugar literalmente se sacudía con el poder de Dios. Y Seymour y los demás comprendieron que tenían que buscar un edificio más grande para tener sus cultos y para continuar con el avivamiento. Bendito sea el Señor. Consiguieron un edificio, hermano, lo limpiaron y esparcieron acerrín limpio en el piso, hicieron bancos de barril vacío montados con tablones de secoya de California, de 2 cajones de madera vacíos, hicieron un púlpito y lo pusieron en el centro de la sala más grande, en el primer piso, con los bancos de madera colocados en forma rectangular a su alrededor. El altar de oración era un tablón que descansaba sobre 2 sillas.
en el centro del cuarto. Dividieron el segundo piso del edificio en varias habitaciones. Cumplió dos propósitos. Las habitaciones más grandes se usó como aposento alto, donde la gente podía buscar la llenura del Espíritu Santo. Las demás habitaciones sirvieron de vivienda para Seymour y otros miembros del personal de tiempo completo. La calle Azusa era de tierra, y cuando llovía, la gente tenía que vadear por el barro para llegar a los cultos. Por cierto, la misión de la calle Azusa era un lugar humilde, si se considerara el gran avivamiento que estaba sucediendo. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado toma Dios para avergonzar a los sabios. Cuando la iglesia se vuelve, hermano, muy opulenta, abandona la humildad y el Espíritu Santo de Dios da un paso atrás, hermano. Lo siento mucho, pero yo me bajo aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Este avivamiento se extendió casi que por 3 años ahí en la iglesia. Pero después se esparció por todo el mundo. Primero por los Estados Unidos. Pero 1904, hermano, ¿cuándo nos llegó a nosotros este avivamiento? Muy tardío. Porque las misiones que venían aquí a Colombia eran bautistas, eran metodistas, eran anglicanas, y muchas de esas misiones no hablan en lenguas, no les gusta hablar del Espíritu Santo. Ellos tienen una doctrina que parece que fuera bien, pero no. Ellos les hace falta reconocer al Espíritu Santo. Amén. Yo estoy orando y estoy en una intercesión permanente, y por orden de Dios estoy llevando a la iglesia a donde Dios la quiere tener, en oración, pero la verdadera oración que quiere Dios, en ayuno, pero el verdadero ayuno que quiere Dios, pero sobre todo a vivir en santidad. Y quiero hablarles precisamente de eso para terminar. Este movimiento fue posible gracias a 3 cosas que convergieron. Y es necesario que vuelvan a estar en el escenario. El pastor de William Seymour era un hombre llamado Charles Fox Farman. Este hombre, Charles Fox, era un hombre que predicaba la santidad. Para él era muy importante la santidad. Y él, dentro de su doctrina y de sus predicaciones, hacía énfasis en que si Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo. Y la obra de santificación en el creyente empieza precisamente con la palabra. En Ezequiel capítulo 36, verso 25, dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. El primer paso de la santificación se llama la palabra, el agua, la que nos limpia. Hay que buscar la palabra, hermano, para que la palabra te enseñe qué es lo que tienes que quitar de tu vida. Segundo, nadie es santo sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para ser santo. Y nadie puede obtener el Espíritu Santo si no ha sido limpio con la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús es la palabra. Él nos limpia a nosotros. Jesús nos limpia. Él es la palabra. Él nos limpia. Y con su sangre, Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Si tú aceptas a Cristo en el corazón,
de verdad y crees en Él y te sometes a su palabra, tal cual como está escrito, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces te va a llevar a la obediencia. Y la obediencia te lleva a la santidad. Y cuando tú tienes santidad, entonces eso te lleva a la consagración. Y Dios quiere que nos consagremos. Así que William Seymour, el negro, hijo de esclavos africanos, tenía ese mensaje. Entonces tenía la santidad, ¿cierto, hermano? Ahora está buscando el poder de Dios. Se encontró santidad con poder. ¿Estamos claros? Número 2. La iglesia estaba parca, dormida, fría. La gente no era cristiano de verdad. La gente tenía comportamientos seculares, mundanos. Porque sin Espíritu Santo no hay iglesia, hermano. No hay iglesia. Entonces, como todos le hacía falta el Espíritu Santo, no podían comportarse como iglesia, ni podían ser llevados a la verdad, porque quien te conduce a la verdad es el Espíritu Santo. El que convence de juicio, justicia y pecado es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros, hermano? Converge en Seymour eso. Y lo tercero, sed. ¿Puede decirlo usted? Sed. Seymour tenía sed. Él quería más. Él no se conformó. Él no fue un cristiano conforme. Él dijo, si la Biblia lo dice, tiene que cumplirse. Si la Biblia le enseña, se tiene que dar. Mi hermano, escúchame bien, por favor. Porque hoy no está William Seymour delante de ti. Hoy está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios nos dice que Juan capítulo 14, versos 12 y verso 13 ha de cumplirse en la iglesia y todavía no ha sucedido.